Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver algunos tipos de matrices. El tipo de matrices que nos falten a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a irlos mirando. Primero, la matriz fila está formada por una sola fila, es de la forma A1J. Aquí tenemos un ejemplo, la matriz A de 1 por 3, una fila y 3 columnas, 1, 2 y 3 columnas. La matriz columna está formada por una sola columna, es de la forma A sui 1. Un ejemplo, la matriz A de 3 por 1. 3 filas, 1, 2, 3 y una columna. La matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión de m por n. Un ejemplo, esta matriz de 2 por 3. Esta es una matriz rectangular porque el número de filas es diferente al número de columnas. Las filas son 1 y 2 y tiene 3 columnas, 1, 2 y 3. Vamos a ver la matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas. Los elementos de la forma A sui i constituyen la diagonal principal. La diagonal secundaria la forman los elementos con i más j igual a n más 1. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz de 3 por 3. Esta es una matriz cuadrada. Tiene el mismo número de filas que de columnas. Estos elementos que están aquí de color azul representan la diagonal principal. Y estos elementos que están acá es la diagonal secundaria. La matriz nula, donde todos sus elementos son ceros. Mire, aquí tenemos una matriz nula. La matriz triangular superior. Es una matriz triangular. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos esta matriz de orden 3 por 3. Aquí tenemos la diagonal principal. Y los que están por debajo son ceros. Miren, estos son ceros. Esto es lo que se conoce como matriz triangular superior. La matriz triangular inferior. En una matriz triangular inferior, los elementos situados encima de la diagonal principal son ceros. Lo contrario de la matriz triangular superior. Miremos un ejemplo aquí. Aquí tenemos la diagonal principal y los elementos que están encima de la diagonal principal, miren, son ceros. Veamos lo que es la matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Es decir, los elementos A sub j son exactamente ceros. Miremos un ejemplo aquí. Esta es una matriz diagonal. Miren, todos los elementos que no son parte, aquí en este caso mejor, que están situados por encima y por debajo de la diagonal principal, son ceros. Aquí tenemos un caso especial. Estos son ceros, los que están por encima y por debajo de la diagonal principal. Aunque la diagonal principal son ceros, sigue siendo una matriz diagonal. Aquí nos dice clarito que A sub j tienen que ser ceros. No nos dice nada de los elementos de la diagonal principal. Esta también es una matriz diagonal. Eso hay que tener en cuenta, jovencitos. La matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. A y i igual acá. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz diagonal y los elementos de la diagonal principal son iguales. A eso se refiere. Veamos la matriz identidad o unidad. Una matriz identidad es una matriz diagonal en que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Miremos, aquí tenemos una matriz de 3 por 3. Aquí tenemos esta matriz diagonal y los elementos de la diagonal principal son unos.
Matriz transpuesta. Dada una matriz A, se llama matriz transpuesta. Dada una matriz A, se llama matriz transpuesta y se escribe así, A elevado a la T, pero no es A elevado a la T. No. Esto quiere decir la transpuesta de A la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos esta matriz de 3 por 3. Vamos a hallar la transpuesta de esta matriz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar ordenadamente estas filas y las vamos a convertir en columnas. Vamos con la primera fila. Esta fila, esta que está aquí. Miren, la primera. Y la convertimos en columna. La fila de esta matriz, la primera, se convierte en la primera columna de la otra matriz, de la transpuesta. Ahora vamos a tomar esta fila y sus elementos los vamos a escribir aquí, en esta columna. Va a ser la columna número 2, allí. Tomamos los elementos ahora de la fila 3, en este caso, y los convertimos en la columna número 3, allí. Y esta es la transpuesta, esta matriz es la transpuesta de esta matriz acá, de 3 por 3. Jovencitos, que Dios me los bendiga, hasta un próximo video.